Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, quiero decir algo que quedó pendiente de ayer. Eduardo y Fernando se ganaron la bufanda de Angie, amor. Qué ¿Eh? bueno, qué bueno. Así que yo creo, tengo la sospecha de que detrás de Eduardo hay una Eduarda. Me parece que Eduardo es, viste, cuando estás escribiendo desde la computadora de otro, pero no sé. Entonces, mira, te voy a poner solo un instante el teléfono ahí de Angie para que tomes nota, te comuniques con ella, le digas el color de bufanda que te gusta, y bueno, ahí tenés 153-677-8810, ¿sí? Así que bueno, lo dejo un poquitito más y mientras te voy diciendo, empezá a pedirnos preguntas. Yo tengo algunas que me han mandado por WhatsApp, pero me gustaría mucho que empezaras a mandar ahí preguntas en el chat para que intercambiemos en este espacio de mate y café, que ya se lo está tomando todo el pastor el café. Se ve que va a tener muchas respuestas, va a estar animado. Bueno, muy bien. Desde el cafecito de la mañana hasta ahora que no tomé otro. Muy Así bien, muy bien. Y me parece que tenés puesta la misma camperita que a la mañana, ¿eh? así es. Bueno, muy bien. Me voy a poner los anteojos porque acá se lee chiquitito. Bueno, ahí me están diciendo muchas bendiciones. Sí, que lo tome caliente, dice Mónica. ¿Eh? Gracias, Mónica. Bueno, acá saluditos de todo el mundo. Saludos, saludos, saludos. Eh, Muy bien. Vamos entonces a empezar con las preguntas que me mandaste por WhatsApp. Voy a salir un poquito del chat de aquí y voy a entrar a WhatsApp, así te digo, empezamos con las preguntas, ¿sí? Bueno, acá, una pregunta, a ver, empezamos, te la leo. Jesús nació en la ciudad de Belén, según la historia narrada en Lucas, pero se le llegó a llamar Jesús de Nazaret en otros relatos, como si hubiera nacido en Nazaret. Esto es una pregunta, ¿Belén o Nazaret? ¿Quién? Claudia. Claudia. Bueno, efectivamente Jesús nació en Belén, conforme dice Claudia allí, Claudia en el relato de Lucas. Lo que sucede es que cuando Herodes, el rey, se entera de que el Mesías, el ungido, el nuevo rey de Israel, había nacido, él da un decreto, una orden de matar a todos los bebés en la zona de Judea. Y entonces dice Mateo capítulo 2, el relato de Lucas está mencionado por Claudia en la pregunta, pero si vas, Claudia, a Mateo capítulo 2, vas a ver allí que José en sueño se le aparece un ángel y le dice que huya con la familia a Egipto, que salga porque Herodes iba a efectivizar ese decreto, iba a matar a todos los bebés, ¿no? La locura de los gobernantes matando bebés no es solamente de este tiempo, ¿no? Y entonces José viaja con la familia a Egipto. No tenemos exactamente los datos, qué edad tenía Jesús cuando esto ocurre. Algunos creen que es un bebito y entonces todavía hacen la fantasía de que Jesús caminó, o la imaginación más que la fantasía, aprendió a caminar en Egipto, ¿sí? Que los primeros pasos de Jesús fueron en Egipto. La realidad es que no se sabe a qué edad. Hay mayores, digamos, sustento más firme en pensar que cuando le llevan la noticia a Herodes, Jesús probablemente, y cuando los magos van a visitarlo a Jesús allí, probablemente Jesús ya tenía un poquito más de edad. Hay más acuerdo en pensar que aproximadamente entre los 3 y los 4 años de la vida de Jesús fue cuando
viajó a Egipto, ¿sí? con sus padres. La iglesia cristiana en Egipto, los cristianos se los llama coptos, son de los cristianos más antiguos. Ellos se sienten muy honrados, muy orgullosos de esa herencia, de haber tenido a Jesús, al niñito Jesús, más allá de la edad, en su territorio, viviendo en su territorio. Otra vez, no hay datos en cuanto al tiempo. Se cree que estuvo allí unos 6 meses, ¿sí? Algunos otros dicen un poco más, pero creen que estuvo 6 meses. Otra vez, esto sí está en Mateo capítulo 2, otra vez un ángel se le aparece en sueños a José y le dice: ya es tiempo de regresar a Israel. Y José obedece, vuelve, pero cuando vuelve para ir a vivir a Belén, Belén está cerca de Jerusalén, está en la región, para nosotros sería provincia de Judea, se entera que quien es el gobernador de Judea es un tal Arquelao, que era hijo de Herodes, que quiso o que mandó o hizo la matanza, porque Jesús salvó su vida, pero los pobres bebitos de Judá murieron, ¿no? Fueron asesinados. Y entonces, cuando se entera que el gobernador de Judea es el hijo del asesino, deciden seguir viaje hacia el norte, hacia Galilea, y se instalan en Nazaret, y Jesús se cría allí en Nazaret hasta que empieza su ministerio público. Solo hay una mención fuera de Nazaret en esa etapa previa al ministerio de Jesús, cuando a los 12 años va a festejar la Pascua con su familia, y ustedes recordarán la historia, se queda discutiendo con los doctores de la ley en el templo, y los padres se vuelven a Nazaret y se olvidan de Jesús. Y después va a la cruz, muere, resucita, y le habíamos preguntado solo, pero él es muy capo. Por eso se lo llama nazareno, porque se crió en Nazaret. Nazareno. Y nació en Belén. ¿Sí? Bueno, ¿contenta, Clau? Muy bien. Bueno, a ver, seguimos. Esteban Friedman dice: buenas tardes, pastor, ¿algún día podría predicar nuevamente sobre la triple función levítica? No ahora, algún día. Fue un mensaje que escuché hace muchísimos años e impactó mi vida. Así que un día, ya sabes, amor. Bueno, Esteban, qué bárbaro que te capo, acuerdes de eso, la triple función levítica. Tremendo. Lo tengo que buscar el mensaje y o lo predico o te lo mando. Dale. Si lo llevo a encontrar. Beso a Judith y a las nenas. Te lo mando, Esteban, o ambas dos, ¿no? Bueno, Lore Gilaberte, oyente fiel, dice: pastor querido, ¿cómo siendo predestinados podemos también elegir? Qué buena pregunta. Chan, chan. Ay, me encanta, Lore. Qué buena pregunta. Se ve que no estás atendiendo paciente, Lore. Sí, Por eso tenés tiempo para hacer preguntas complicadas. Muy bien. Pero no es complicado. No, es linda pregunta. Es una hermosa pregunta. Gracias por hacerla, Lore. Un beso a Gustavo, a los chicos. Para quienes no están, digamos, sintonizados o acostumbrados a esta terminología, Efesios capítulo 1, versículo 5, de paso, mañana o pasado voy a tocar justo ese versículo que dice: en amor habiendo sido predestinados, ¿no? por el Señor, en Cristo. ¿Qué significa que hemos sido predestinados? ¿Sí? Significa que Dios, antes de crear todo lo creado, ese capítulo 1 de Efesios es vital para entender esto, es vital para tu sanidad. Tomate el cafecito a la mañana conmigo, que lo estamos estudiando. Dice que antes de crear todo lo creado, Dios te eligió a vos, ¿sí? Como su hijo, su hija. Y te eligió primero para Él, para uso exclusivo de Él. Eso significa la palabra santo. Fuiste separado, consagrada para Él. Pero dice que fuiste consagrado para Él y para cumplir un propósito.
¿sí? Entonces, Dios, antes de que vos nacieras, millones de años antes, te predestinó en Cristo, te eligió a vos, te escogió a vos en Cristo. Ahora, ¿qué es la predestinación? La predestinación, ¿sabés cómo es? Es como un mapa de ruta, como un GPS, ¿sí? Si yo quiero ir de aquí a Rosario, y suponte que yo no sepa cómo viajar, cómo tomar, qué ruta tengo que tomar para ir a Rosario, agarro un mapa o agarro más modernamente un GPS y tengo allí el mapa que me dice que si transito 350 kilómetros por tal ruta voy a llegar a Rosario, ¿sí? Esa es la predestinación. Dios te dice, yo he pensado esto para tu vida, tienes un propósito maravilloso, si obedeces mi palabra, etcétera, etcétera, si entregas tu vida a Cristo, si lo dejas a Él gobernar tu vida, vas a llegar a cumplir este predestino que yo tengo para tu vida, que es extraordinario, maravilloso, abundante, etcétera. Ahora, yo con el mapa de ruta puedo decir, voy a Rosario, sigo el mapa, o puedo dejarlo a un costado, ignorarlo, y decir, agarro lo que yo quiero, aún queriendo ir a Rosario, aún queriendo vivir esa vida maravillosa, hacerla mía, ¿sí? Y entonces voy dando vuelta y perdiéndome, ¿no? Silvana se ríe porque... Él es de meterse así en los pueblitos, así, hace un poquito de esas cosas cuando vamos en la ruta. Tardamos un poco más de lo previsto. Y siempre digo, agarré para el lado de los tomates. Esa es la típica. ¿Sí? Muy bien, entonces, vos podés agarrar para el lado de los tomates o seguir el mapa. De gente sabia es seguir el mapa, de tontos como yo es agarrar para el lado de los tomates. En la vida sucede lo mismo. Dios te da te ha predestinado, ¿sí? Y lo ha hecho en amor. Te escogió para algo maravilloso, pero te creó con la libertad de decidir. Y en esa libertad de decidir vos podés elegir. Estás predestinado, pero elegís. Y elegís seguir el mapa de Dios o hacer la tuya. Muy bien. Perdón. Bueno, acá una persona pregunta, ¿quién es tu hija preferida? Adivina quién lo pregunta. Flor. Bueno, mandale un besito a tu Flor chiquita. Flor chiquita, ya no sos tan chiquita, sos mamá, tenés una chiquita ahora, preciosa, que se llama Sofi. Te mando un beso grande. Y ¿saben por qué me dice eso? Siendo la única hija que yo tengo. Tengo 2 hijos varones más, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque ellos siempre están celosos porque yo a todos les digo hijito, hijita en la iglesia. Y lo siento así, como hijos espirituales, ¿no? Y los amo como hijos espirituales. Entonces, ella no son celos de verdad, ¿no es cierto? Sino que ella me pincha y me dice, yo soy tu hijita, yo soy tu única hijita. Muy bien. Bueno, mira, acá hay una pregunta, vamos por esta, ¿te parece bien? ¿Qué dice? Dice, quería saber sobre la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. ¿Sabes también de eso? ¡Ay, qué lindo que es! ¿Cómo sabe? Está en la Biblia. Bueno, pero ahí la abominación desoladora para mí es como, no sé. En un periodo de la historia de Israel, Palestina es siempre el centro de todos los conflictos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando los poderosos venían del norte, los sirios eran los poderosos, invadían desde el norte a Palestina. Cuando los poderosos eran los egipcios invadían Palestina desde el sur. Cuando los poderosos eran los asirios, los caldeos, los medos, los persas, invadían desde el este Palestina. Así que siempre estaban, y después los griegos, y después el Imperio Romano, y así. Entonces, hay un periodo en la historia que relata allí el profeta Daniel, que habla de esto, de la abominación desoladora, ¿sí? Y hace referencia a un periodo en donde quien tenía el control de Palestina era un tal Antíoco Epifanes.
así se llamaba, ¿no? Y este Antíoco Epifanes tuvo un plan de desacralización de toda la religiosidad judía. Es decir, las potencias cuando invadían, hasta el día de hoy hacen lo mismo, ¿no? Los gobernantes aún de las propias naciones hacen lo mismo. No hay nadie que sea original. Tratan de ejercer control de diferentes maneras. En algunos pueblos o algunos imperios lo que hacían era como cuando Israel es llevado al exilio babilónico, es sacar a todo el pueblo de ese territorio y llevarlo a otro lugar, y el territorio lo ocupaban con otros pueblos, de manera tal que la gente perdiera su identidad, se diluyera su identidad, su apego a la tierra, su reclamo a la tierra, y ellos de esa manera tenían mayor control sobre la gente. En otros casos los dejaban en el lugar, pero trataban de erradicar toda la cultura del lugar, las creencias, sea por la vía de una civilización más avanzada que la local, y entonces los controlaban por avance de civilización, tecnológico, etcétera, o por prohibición de la propia creencia, de la propia cultura local. Antíoco Epifanes elige esta otra y entonces en realidad hace una mezcla, ¿no? Invade con un montón de prácticas. Por ejemplo, para el pueblo judío, ¿sí? El estar desnudo delante, aún entre hombres, ¿no? Delante de otro hombre, era algo contrario a lo que Dios quería, ¿no es cierto? Entonces, Antíoco Epifanes, entre otras cosas que hace, es abre gimnasios públicos con baños públicos y la desnudez se hace abierta y lo peor que hizo, y a eso se llama la abominación desoladora, fue que limpió todo el templo dedicado al Señor y lo invadió con un montón de ídolos, cerdos. El cerdo es el animal más impuro para la religiosidad judía. Bueno, y eso fue el sacrilegio más grande para el pueblo judío en aquel momento, ¿no? Y generó, y ya con esto termino la pregunta o la respuesta a la pregunta, generó a favor, ¿sí?, un movimiento revolucionario independentista de los judíos que se llamaron los macabeos, ¿sí? Eso no está en nuestra Biblia, sí está en los libros que añadieron a la Biblia la Iglesia Católica, que son libros históricos, digamos, pero que no son libros inspirados por el Señor. Y ahí está la historia de los macabeos, de cómo ellos se rebelaron ante todo esto y por un periodo no demasiado largo lograron una autonomía, una independencia nacionalista del pueblo de Dios. Te voy a poner un relojito de arena porque si no... A ver, Robert Maida pregunta, ¿el que no acepta al Señor sufre castigo eterno o muerte eterna? Bueno, según la palabra de Dios, sufre castigo eterno. El infierno, ¿sí?, lo que popularmente conocemos como infierno, y el cielo, lo que popularmente conocemos como cielo, las dos cosas son eternidad, ¿sí? Y en un caso es vida eterna y en el otro caso es vida, pero con castigo eterno, ¿no? Betty Golucio dice, ¿cómo se explica la crueldad y la violencia en muchos pasajes del Antiguo Testamento? Bueno, esto requiere un programa entero, ¿no? Pero bueno, digamos así, ¿no? Primera cosa, voy a dar tips porque otra vez no puedo desarrollar cada uno de estos tips, requeriría un programa. Número 1, nunca más aceptes ni pienses que hay dos dioses, hay uno solo. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Hay un solo Dios. Lo que hay es una relación del ser humano con ese único Dios y una percepción del ser humano o de la humanidad de ese único Dios diferente.
teológicamente hablando se llama revelación progresiva. ¿Sí? El otro día una chica, una joven de nuestra iglesia me hizo una pregunta similar a esta y ella tiene un hermanito que empezó primer grado, ¿no? Empezó y se le terminó, ¿no? con Sí. el coronavirus, pero empezó primer grado. Entonces yo le decía, mirá, tu hermanito Santi, ¿sí? No puede en este momento de su vida aprender ecuaciones en matemática o trigonometría. Ahora lo que van a tratar de enseñarle el primer año a nivel de la matemática es lo elemental, no sé, 1 más 1, 2, no ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vaya creciendo va a tener un crecimiento progresivo en su capacidad de comprensión. Lo mismo pasó con la humanidad. Cuando, por ejemplo, en el Pentateuco se habla de la ley del talión, ¿cuál era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Cuando se habla de eso, ¿sí? Para nosotros es horroroso, ¿no? Nos escandaliza. ¿Cómo si alguien me saca un ojo, Dios me dice que vaya y le saque el otro ojo o un ojo al otro? Sin embargo, en ese tiempo, para Israel y para todas las naciones alrededor de Israel, esta legislación dada por Dios era la norma más humanitaria que vos y yo se nos ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos me sacabas un ojo a mí y yo con todo mi clan iba y atacaba tu vida y te mataba a tu familia, mataba a todo el pueblo donde vos vivías. Así que eso era la práctica cotidiana, normal. De hecho, hasta hoy lo vemos hoy en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice, si alguien te saca un ojo, solamente la manera de hacer justicia es que repitas el mismo acto, a nosotros nos choca, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos después de Cristo, no porque Dios cambió, porque nosotros estamos después de Cristo. Y entonces nuestra relación con Dios y nuestra percepción de la realidad y de Dios es diferente. La civilización ya no está en primer grado, ¿sí? La civilización a través de la revelación de Dios en la historia ha crecido en sus normas humanitarias y hoy nosotros, aún un cristiano dice, aún un no cristiano dice, la justicia se puede desarrollar de otra manera sin la venganza de ojo por ojo. ¿Sí? Entonces, revelación progresiva, primer punto. Segundo punto, cada vez que Dios manda al pueblo de Israel que ataque a otro pueblo y que se produzca una muerte masiva, ¿sí? Lo que Dios dice, busquen después allí en Deuteronomio, creo que es capítulo 8, no es que Dios le manda a Israel matar al otro pueblo solamente para que Israel incorpore un pedazo más de tierra o disfrute de un botín. No. Dios dice, este pueblo agotó mi paciencia, ha cometido por décadas, por siglos, actos vergonzosos, dice, entre ellos matar a sus propios hijos y ofrecerlos en sacrificio. La copa de sus pecados y de sus delitos se ha rebasado. Y como Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no solo es un Dios de amor, es un Dios de justicia, Dios hace justicia. Y el castigo de esa nación no es solamente para beneficiar a Israel, sino porque sus actos requerían la justicia y el pago de sus delitos. Israel, tercer punto, Israel no es que es tiene coronita, y entonces Israel puede hacer lo que quiere y no le cabe la misma. La justicia de Dios es la misma siempre. Y entonces vos vas a ver, especialmente en los profetas, que Dios le dice, ahora, porque te amo, Israel, voy a mandar al pueblo del norte y va a venir y va a destruir todo. ¿Sí? Porque
la copa de tus pecados ha sido rebalsada. ¿Sí? Y, no terminé. Por eso es que Dios manda, el 6º mandamiento de los 10 mandamientos es no matarás. Yo no puedo asesinar a alguien. Yo no tengo la capacidad de decidir o la autorización para decidir sobre la vida de alguien. ¿Sí? Cuando Israel va y destruye otro pueblo, no es porque Israel decida hacerlo, sino porque Dios decide que lo haga. Y viceversa, cuando Dios decide que Israel sufra eso, es Dios el que decide eso. Porque Dios es amor y justicia. Y llega un momento en que los pueblos, ¿sí?, rebalsan la medida de la paciencia de Dios. Cuando viene Jesús, y último punto de la respuesta, cuando viene Jesús al mundo, ¿sí?, Él viene a revelar al Padre. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Jesús reveló el verdadero rostro de Dios. Y ahí se completa la revelación. A partir de ahí ya no hay más revelación progresiva. Ahí está lo máximo de la revelación sobre quién es Dios. ¿Y qué es lo que viene a revelar Jesús? Que Dios es amor, pero que Dios es justo. Jesús no vino a matar a nadie, ni a que el castigo de nuestro pecado fuera la muerte. Pero ¿sabés por qué? Porque Él fue la víctima que pagó por el pecado de toda la humanidad. Dios no dejó de ser justo, hizo justicia en Cristo Jesús. Por eso Él murió. Por eso Él cargó con todos nuestros pecados y con la consecuencia de nuestros pecados. Y entonces Jesús de Nazaret vino a la tierra y mostró el amor de Dios, que entregó a su Hijo, y mostró la justicia de Dios, que dio recompensa al pecado de la humanidad con la muerte de su Hijo. A partir de allí, ¿sí?, ya no es más, Dios ya no manda más a nadie matar a nadie, ¿sí? Es más, pero Jesús todavía duplica la apuesta, y con esto ya termino. Duplica la apuesta y trata con tu corazón y con el mío, y te dice, no solo no matarás, sino que el que odia en su corazón es como si hubiera asesinado. ¿Sí? Entonces déjame terminar la pregunta o la respuesta a la pregunta diciendo, líbrate de todo resentimiento, de todo odio, porque si no estás en la condición de alguien que asesina. ¿Y sabes lo que dice Apocalipsis? Que los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, son las 7. No le saquemos más el tiempo a los pastores. Bueno, a ver, ¿qué les parece esto? Yo no sé si mañana vas a poder, no les prometo nada. Lo que sí les prometo es que mañana vamos a estar compartiendo acerca de cómo orar por aquellos familiares, ya sea hijos, esposos, que están alejados del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a estar orando por eso. Si podés, te voy a pedir que nos acompañes porque va a ser lindo poder que nos enseñes a cómo orar, pero también que ores, ¿sí? No puedo ir al culto, no puedo ir a ver a Boca, no puedo ir a un restaurante, no puedo por si tenés comer asado en lo de Humberto. No, porque a él lo llaman todos los pastores, ¿viste? Lo llaman de España, lo llaman de acá, de allá. Entonces, si está libre, estoy haciendo, de verdad, un anticipo. Acabo de grabar 10 videos cortitos de 2-3 minutos como máximo, y esta noche voy a grabar 5 más para que vos los uses para mandar a tu gente amiga. ¿Sabés qué es? Son nada más que oraciones, se llaman oraciones para compartir, ¿sí? Y hay, por ejemplo, una oración por los enfermos de coronavirus, una oración de sanidad. Hay una oración de protección para los médicos, enfermeros, enfermeras, personal de la salud. Otra oración para los
camioneros, colectiveros, gente de transporte, gente de alimentación. Hay una oración para los que están en temor, una oración para los que están en depresión, una oración para los que se sienten solos, etcétera, etcétera. ¿Sí? 15. Y quiero que ya los vamos a anunciar mejor y los vamos a subir a nuestras redes y a YouTube. Y vos lo único que vas a tener que hacer es enviarlo por tu WhatsApp. Buenísimo. Vos tenés médicos, enfermeras, vas a mandar ese. Porque además son cortitos, entonces 2 minutos, 3 como máximo. Buenísimo. Entonces, le vas a mandar al médico, a la enfermera, el que es protección. Tenés un amigo que está contagiado, la oración de sanidad. Y así con cada uno de los temas. Entonces, decía que estoy también haciendo muchos programas o participaciones para gente en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, que me piden que pueda apoyar en este momento el ministerio que están teniendo en esos lugares también de manera virtual. Bueno, acá como Sebi nos permite unos segunditos, me gustaría leer algunas cosas que nos dicen. Lorena dice que vuelva a predicar sobre la superestructura cósmica espiritual. Tomá. ¿Qué tomaste, Lorena? No sé, está con todo, Lore. ¿Te fumaste algo, Lore? No, Lore, no. Bueno, Eduardo dice, qué placer, es como estar en una clase. Analía dice, te afanaron el programa. A mí me dice, Juanpi dice, qué clase online, bendiciones, son una bendición inmensa. Graciela dice, hola pastores, gracias por dar y enseñar la palabra de Dios, él en realidad. Después, mira Ricky dice, esto es un programa para sábado por la tarde sin límite de tiempo. Por ahí. No me des ideas, por favor, te pido. Me están cortando las alas todo mi equipo, porque yo quiero generar alguna otra cosa. No, está mal. Estoy con ganas, así que por ahí no sería mala idea. Bueno, Ricky, a ver, Betty te agradece la respuesta. Flor perdón. dice, nada más. Me cortan las alas porque yo tengo las ideas, pero después los que ponen el lomo en toda la organización, la parte técnica y todo son Sebastián, Florencia, Analía, Lauti, Luis Adonis, Leo, Germán, genios totales, siervos y siervas de Dios maravillosos. Bueno, Pau Pérez, gracias Carlos y Sil, beso a Ezequiel. Bueno, son de mucha bendición. Ángela Sánchez, soy de Tandil, me encanta verlo, voy a La Roca. Abrazo al pastor José García, amigazo. Carlos predicó, Lore dice, Carlos predicó eso, por eso me acuerdo. Claro, sí, porque lo predicaste, se acuerda. Sí, Lore, sí, yo también me acuerdo, no me acuerdo ni qué dije, pero me acuerdo que prediqué sobre eso. Bueno, gracias por sus vidas. Va a laburar Ricky, dice, para el nuevo programa, dice Flor. Ricky, claro. Dale, vamos. Sí, Ricky, dale. Ya la operación pasó, Ricky, vamos, te necesitamos gente tan capaz como vos. Bueno, ahora sí le dejamos a Sebi. Mañana, sí, 6:30, enganchate, por favor. Vamos a estar con un tema muy, muy especial, muy sentido, que es mucha carga para nosotros también, y compartirte cómo orar por tu familia que no tiene a Cristo. ¿Sí? Va a ser un programa tremendo, no por el programa, sino por el efecto que el programa va a tener. Amén. Porque vamos a ver cómo, así como Dios está haciendo milagros de todo tipo, Dios va a hacer en esta estación, en esta etapa, en esta cuarentena, milagros de un montón de hijos, hijas, esposos, esposas, familiares que vuelven a la casa del Padre. Amén. Y déjame terminar, antes de dejarle a Sebi, con una palabrita que le escuché hoy a Juan Lago que pegó en mi corazón. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el tiempo que Dios se está manifestando y se está manifestando de una manera tan clara que estamos pudiendo ver su rostro de una manera increíble. Así que Dios te bendiga. Saludamos. Dios Chau. Los bendiga mucho. Dios está con vos, no te olvides. Amén. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno,
La comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.